El día de hoy vengo a hablarles de una de las temáticas más macabras presentada en uno de los libros más misteriosos de la historia humana, y es que la Biblia es una recopilación de textos provenientes de diferentes libros, un símbolo emblemático y santo del cristianismo y catecismo, pero sin duda un libro con muchos relatos misteriosos a la intensidad de sus capítulos, misterios remontados mucho antes de la encarnación del Hijo de Dios, hasta misterios sin explicación hasta el día de hoy. Un libro que trae consigo tantos milagros y obras celestiales, así como genocidios, femicidios, homicidios y mucho más. Como muchas otras masacres, plagas y desastres naturales, un libro donde encontrarás muertes de culpables y muerte de inocentes, de gente que se lo había buscado y de otros que simplemente pasaban por allí. Es por eso que yo hoy te presento las 5 muertes más grotescas presentes en la Biblia. Número 5. El genocidio de Abimelech y el asesinato por un mueble. Vayamos a la ciudad de Siquem, ciudad de Canaán, construida hace 4000 años, la primera capital del reino de Israel, liderada por su rey Gedeón, también conocido como Jerobal, el quinto de los jueces del pueblo judío, un juez y guerrero del antiguo Israel que luchó y lideró a su pueblo de sus enemigos. Jerobal, a lo largo de su vida, tuvo 71 hijos, uno de ellos conocido como Abimelech, que mediante crecía su sed de poder y deseo de heredar solitariamente el papel de su padre, se hizo intolerablemente sádico y egoísta, cosa que, tiempos después, le llevaría a tomar las decisiones más atroces hasta el descenso de su reinado. Y es que, en Jueces 9, se explican las atrocidades por manos de Abimelech contra la familia de su padre, así como en la sucesión de su trono, la despiadada purga a los pueblos cercanos para su dominación, y lo que sería su propia muerte. Toda la historia comienza cuando Abimelech fue a Siquem, a los parientes de su madre, y le habló a ellos, diciéndoles: «Hablad ahora a oídos de todos los habitantes de Siquem. ¿Qué es mejor para vosotros que todos los hijos de Jerobal, 70 hombres, reinen sobre vosotros? ¿O que reine sobre vosotros un solo hombre? Además, acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra». Los parientes de su madre repetían y promulgaban el mensaje que le había dado Abimelech a cada uno de los habitantes de Siquem, a lo que ellos decidieron inclinarse al mandato propuesto por Abimelech, porque su conclusión fue: es pariente nuestro. Vaya conclusión. El pueblo le dio 70 piezas de plata a Abimelech, con las que él tomó a sueldo hombres indignos y temerarios para formar su séquito. Poco tiempo después, Abimelech y su séquito fueron a la casa de Jerobal en Ofra, tomando en cuenta que Jerobal es su propio padre, y gracias a sus secuaces montó una carnicería humana, donde las presas, brutalmente asesinadas por las ambiciones de Abimelech, fueron sus 70 hermanos, los hijos de Jerobal, sobre una piedra. Sin embargo, el hijo más pequeño de todos los hermanos, conocido como Jotán, se libró de ser sacrificado por haberse escondido durante toda aquella masacre protagonizada por sus hermanos mayores. Abimelech sube al trono. La gente de Siquem le sigue sin dudas propias. «¡Vamos, Abimelech! ¡Te seguiremos a todos lados, Abimelech!». Jotán se entera del ascenso al trono de su hermano. Sube a la cumbre del monte Gerizim y maldice a todos los seguidores de Abimelech, así como a este mismo, por todas las atrocidades que había remetido contra su propia familia. Abimelech gobierna durante 3 años el pueblo de Siquem, hasta que Dios manda un espíritu de discordia entre Abimelech y los propios habitantes de Siquem. Este espíritu vamos a llamarles o vamos a representarles con el nombre de Gal. Gal, hijo de Beb. El pueblo de Siquem se dedicaba a asaltar carruajes y granjas lejanas del lugar. El campo se vuelve un lugar peligroso, pero una familia decide residir en el pueblo corrupto y perdida por las ideas destructivas de su soberano. Gal y su familia se ganan el aprecio de su gente, pero se niegan a seguir a Abimelech. Gal se rebela y empieza a proliferar una rebelión en contra de este soberano. El chisme llega a los oídos del mismo. Este decide atacar al séquito de rebeldes contaminados por las ideas de Gal a primera hora del amanecer, para así tomarle de sorpresa. La hora llega. La sangre se derrama. Gal humilla al soberano y huye con su gente.
Muchos huyen a la fortaleza de El-Berit. Abimelech sube al monte Salmón y corta una rama de un árbol. Su gente copia su gesto e incendian con las ramas a más de 1500 hombres y mujeres. Como si no hubieran demasiados perjudicados y caídos en esta historia, ¿verdad? Vaya, no le bastaba con su intentarse hermanos. Sin importar esto y al ver lo que estaba dispuesto a hacer su propio pueblo, Abimelech decide ir a gobernar a otros lares, precisamente ciudades más cercanas. Viaja a la ciudad de Tebes. Los habitantes de la ciudad se percatan del ultraje y antes que lleguen a Abimelech, deciden encerrarse en una torre fortificada. Con los habitantes de la torre, Abimelech busca la forma de incendiar la misma. Pero un grupo de personas molestas se hartan de aquel hombre y empiezan a tirar desde muebles, jarrones, piedras, entre otros artículos. De esta forma, una mujer, dentro de uno de los tejados de la torre, lanza un mueble que cae encima del cráneo de Abimelech. Es decir, que encontré muchas versiones de este relato. Muchos decían que era un mueble dentro de lo que sería la torre, o vaya, una roca, o un jarrón, entre otros. Ya queda de su interpretación. Entonces una mujer deja caer un mueble dentro del cráneo de Abimelech. Cae, lo desploma, le destroza el mismo cráneo, dejándolo indignadamente moribundo en el suelo. Pidiéndole a su soldado que acabe con su vida con su espada, decide pedírselo, ya que en su mente lo único que puede importarle no es el hecho de que esté casi a morir o se haya destrozado el cráneo, es que se dio cuenta que lo había hecho una mujer, así que le viene y le dice a su soldado: mátame por favor, mátame, porque no quiero ser recordado como aquel hombre soberano que fue estúpidamente asesinado por un mueble que lanzó una mujer furiosa desde una torre. Número 4. Y ahora vamos con una de las muertes más polémicas de toda la Biblia. No por su brutalidad como tal, sino por su cuestionable moralidad. Y es que la muerte de Usa es, para muchos creyentes, una de las muertes más injustas de todo el libro sagrado. Y es que falleció a manos de Dios por un pequeño reflejo que lo llevó a su muerte. Aquí la explicación. Las circunstancias que llevaron a la muerte de Usa están registradas en Crónicas 1, capítulo 13, versículo del 1 al 14. El rey David decidió traer el arca del pacto desde Kiriat Jearim hasta Jerusalén, una distancia de aproximadamente 16 kilómetros, y mandó construir un carruaje nuevo para transportarlo. Durante el viaje a Jerusalén, los bueyes tropezaron. Usa, quien iba caminando al lado del carruaje, puso su mano para evitar que se cayera el arca. Y el furor del Eterno se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Crónicas 1, capítulo 13, versículo 10. Al parecer, fue una reacción automática por parte de Usa, pero ante los ojos de Dios, las acciones de Usa fueron muy serias y cayó muerto en ese mismo instante. Iban en contra de las reglas que había mandado Dios delante de las cosas que él pensaba que, o mejor dicho, que él consideraba como sagradas. Ningún humano podría tocarlo, si no, caería muerto. El arca había sido construida con unos anillos a los costados para que los levitas pudieran cargarla sobre sus hombros. Dictó que este era el grupo de levitas, los hijos de Coat, no usarían los carros con bueyes porque llevaban sobre sí, en los hombros, el servicio del santuario. Y Dios fue muy claro cuando les advirtió a los levitas que cuando estuvieran cargando objetos sagrados, ellos no tocaran cosa tan santa, no sea que muriesen. En la Biblia se puede ver un énfasis sobre David y Usa, comentando que se habían olvidado o habían hecho caso omiso de sus instrucciones. Muchos creyentes justifican la muerte de Usa como un sacrificio para que prevalezca el respeto hacia Dios. Y no existe un revuelo o contradicción a sus instrucciones. Al final, solo querían servirle, aunque él fuera muy preciso en muchas peticiones y algo exigente y extremista. Las personas hacían su potestad, tal vez usando otras maneras, pero igualmente se mostró el amor legítimo hacia él. Pero en fin, Jesus Christ. ¿Te parecía justa esa muerte?
Cuéntame tu opinión en tus comentarios. En tus comentarios, no los míos, los tuyos, cariño. Número 3. Ahora vamos con la historia de San Pablo. San Pablo ha sido denominado el 13º apóstol, pues, aunque no formara parte del grupo de los 12, fue llamado por Jesús resucitado, que se le apareció en el camino de Damasco. Se dice que fue el primer teólogo que sintetiza la doctrina cristiana, difundiéndola de Jerusalén y Asia Menor hasta Roma desde tiempos muy remotos. En uno de sus viajes a la ciudad de Troas, Pablo alargó su discurso hasta altas horas de la noche, debido a que debía de partir a primeras horas de la mañana de esa ciudad. Los creyentes de Troas estaban reunidos en un aposento alto para escuchar al apóstol. Entre los presentes se encontraba un joven llamado Eutico. Eutico se encontraba sentado en una ventana, ensimismado por las palabras de Pablo, pero, sin embargo, a medida que se pasaban las horas y se hacía cada vez mucho más tarde, Eutico se quedó dormido. Vencido por el sueño, el joven se resbaló por la ventana, cayó del 3er piso y murió. Los habitantes espabilaron aquel momento. Su familia se encontraba destrozada, que solo pudieron cargar aquel cuerpo inerte. Pero Pablo, al ver la controversia de la situación, mantuvo la calma. Le dijo a todos que no se preocuparan, que él ayudaría al joven, debido a que su alma seguía en su cuerpo. Así que se acercó al cadáver, lo abrazó y el joven revivió. Después Pablo continuó con el discurso hasta el alba. Número 2. Jezabel es una reina del antiguo Israel cuya historia se cuenta en los libros de los Reyes 1 y 2, en el Tanaj, las escrituras hebreas y el Antiguo Testamento cristiano. Es presentada como una princesa fenicia, antigua región de Oriente Próximo cuyas religiones eran diferentes a la del cristianismo de la Edad de Hierro. Jezabel se casa con el rey Acab del Reino del Norte, durante la época en la que el pueblo hebreo estaba dividido en los reinos del norte, correspondiente a Israel, y el sur, correspondiente a Judá. En el relato bíblico, esta reina aleja al rey Acab del culto a Yahweh, el Dios nacional de Israel y Judá, durante la Edad del Hierro. Le hacen restaurar y de adoctrinar a partir de una combinación de las creencias fenicias con las del Dios Yahweh, creando templos dedicados a las creencias de su esposa, ocasionando una división con el culto nacional. Sin embargo, los hebreos estaban abrazando estas nuevas doctrinas y creencias, cosa que, según la Biblia, Yahweh en sus celos condena a Jezabel e Israel a la sequía y con ello a la hambruna. Yahweh envía a sus profetas al rey Ahab para tratar de convencerle de volver a la religión de Yahweh. Jezabel asesina de manera sistemática a los profetas, hasta que el profeta Elías desafía a 450 profetas del Baal, que es la religión fenicia, a una prueba para determinar cuál es el Dios verdadero. Un reto que consistía en prender la leña donde se había sacrificado un buey. El Dios invocado que lograra prender el fuego sería el verdadero. Baal no lo logró. No logró encender el fuego en el sacrificio de sus seguidores. En tanto, el Dios Yahweh envió fuego del cielo que quemó el altar de Elías hasta convertirlo en cenizas, aun a pesar de que éste había sido mojado en abundante agua. Acto seguido, la audiencia siguió las instrucciones de Elías y mató a los sacerdotes de Baal, ganándose la enemistad de Jezabel. Yahweh decide enviar lluvia al país después de una fuerte sequía. Transcurrido el tiempo, el rey Ahab fallece y deja atrás 2 hijos. El mayor, conocido como Ocosías, que muere tras caer de una ventana y agonizar algunos días, y su hijo Joram, ambos hijos utilizados por su madre Jezabel para gobernar a través de ellos. En Reyes 2, capítulo 9, versículo del 1 al 10, se dice que Yahweh habla a través del profeta Eliseo, que es el sucesor del profeta Elías, y sitúa a uno de sus siervos, Jehú, como rey en lugar de Joram, ordenándole que destrone a Joram y restaure el culto de Yahweh, por lo que Jehú obedece y asesina a Joram, para luego ir a por Jezabel. Una vez que tiene a Jezabel acorralada, anima a los nenucos de la casa para maltratarla y luego asesinarla.
Yetzarel es tirada por una ventana desde un piso alto de la casa del rey, y al caer, su cuerpo explota en miles de trocitos, su sangre esparramándose en caballos, hierbas y paredes de su antiguo hogar, quedando en el suelo solo restos de sus manos, pies y solamente su cráneo, siendo el resto, con el tiempo, comido por los perros. Número 1. Esta historia ocurre tiempo después de lo de Yetzarel. Eliseo fue un profeta hebreo que vivió en Israel. Fue escogido como el sucesor del profeta Elías, el profeta de la prueba de fuego en la historia de Yetzarel. De acuerdo con la narración del primer libro de los Reyes, capítulo 19, Elías huyó de Yetzarel y fue al monte Joreb. En el camino se quedó dormido 2 veces y un ángel lo asistió y le ordenó que fuera al monte Joreb caminando durante 40 días y se quedara en una cueva. Es allí donde Yahweh, Dios, lo consuela, mostrando su espíritu y le ordena que vaya a Damasco, como una instrucción de ungir a Hazael como el rey de Siria, a Jehú como el rey de Israel y a Eliseo como profeta, así como también su próximo sucesor. Al pasar Elías frente a Eliseo, mientras este último araba la tierra con una yunta de 12 bueyes, le colocó su manto y pasó de largo. Eliseo comprendió este gesto simbólico y se apresuró a alcanzar a Elías, que se alejaba, rogándole que le permitiera ir a despedir a sus padres antes de irse con él. Sacrificó a los bueyes y, asando sus carnes con el arado de la yunta, hizo un festín de despedida, invitando a los lugareños. Concluido esto, siguió a Elías para estar a su servicio. Elías lo consideró como si fuera su hijo. El Eliseo, a lo largo de su vida como profeta, logró realizar muchos milagros, entre ellos un milagro que conllevaría a la muerte de muchos pequeños, y es que, en su segundo milagro, fue a sandear el manantial, que era la fuente de agua de la ciudad de Bet-El, conocida como la casa de Dios. Sus aguas eran malas, a punto que éste esterilizaba los cultivos, provocando enfermedad y hasta la muerte. Eliseo la saneó definitivamente, arrojando una vasija de sal en el manantial, diciendo: «Así ha dicho Yahweh, yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad». De esta forma, Eliseo salió de la zona del manantial para volver a la ciudad de Bet-El. Durante su camino, necesitaba subir por una colina para entrar a la mencionada ya antes ciudad. Pero en su subida, se topó con un gran grupo de niños y muchachos que salían de la ciudad de Bet-El. Al ver a Eliseo en sus atuendos y observar sus entradas capilares, los niños no evitaron meterse con él, empezando a burlarse de su notoria calvicie y gran frente, diciendo: «¡Sube, calvo! ¡Sube, calvo!». Esto Eliseo no lo tomó muy bien, y al ser muchos se agobió. Así que ante la furia, Eliseo decidió maldecirlos en nombre del Señor, y de la nada, 2 osos del monte Saliem, de los laterales del camino, y empezaron a atacar a los niños, entre pánico y desgracia, shock, pánico y gritos. Los niños trataban de ayudarse entre sí, sin embargo, los osos eran más fuertes, inmovilizando a cada uno de ellos, hiriéndolos a gravedad y a muchos destripándolos. Fueron un total de 42 niños que murieron despedazados. Ahora bien, de esta historia queda mucho que pensar, ¿cómo hicieron los osos para aventarse a 42 niños sin que todos estos huyeran, o algunos o la mayoría huyeran y no se dieran cuenta? ¿Y en serio un apóstol se enojaría con niños por llamarle calvo? Creo que esto es una de las situaciones que quedarán en los grandes misterios de este curioso y antiguo diario. O tal vez es una forma de llamar mucho a sus creyentes un poco de léelo bien. Ay, yo sé que vayas a caer de tontito. Con estas muertes tan agobiantes, estrofiantes y maquiavélicas, terminamos el video de hoy. Espero que les haya gustado. Por favor, denle like y comenten. Compartan con sus amigos.
y de verdad si les gustó y llegamos a unos 15,000 likes, prometo realizar la segunda parte de las muertes más grotescas de toda la Biblia. O sea que os juro que este libro promete. Con tantas muertes grotescas. Sin nada más que decir, buenas noches. Buenas noches.